Ok. Boa noite a todos os alunos. Como podem ver aqui na tela principal, hoje temos uma presença ilustre. No tan ilustre. Nos deu a honra de fazer a nossa aula de EAD hoje. E a nossa aula hoje ela vai ter um aspecto diferente, até por uma sugestão da própria Cristina. Ela vai abrir aos alunos perguntas e ela vai responder a todos os questionamentos dentro de qualquer tema do curso, sobre o congresso, qualquer coisa, o que vocês quiserem falar. Vamos dar perguntas curtas e rápidas para que a gente não possa tomar todo o tempo e todos possam aproveitar esse momento. Então, a professora Isabela, ela está afastada, ela fez uma pequena cirurgia e comunicando a todos que no final eu retorno para a gente falar sobre a continuidade. E eu gostaria muito de parabenizar todos vocês pelo congresso maravilhoso que os alunos fizeram. Todo mundo que fez um trabalho, mesmo que não apresentou, tiveram os trabalhos maravilhosos. E a Sophie pediu que todos os alunos que tenham feito um trabalho para o congresso escrevam um artigo de 2 páginas e encaminhe para a Ana Sofia, para ela poder encaminhar ao Matias para a tradução, porque ela ficou encantada com as apresentações de todos os alunos e deu os parabéns a todos vocês. O congresso foi de vocês e foi maravilhoso. Então, para não tomar muito o tempo da aula, vamos à aula. Seja bem-vinda, Cristina. Boa aula. Está em vossas mãos. O Hamilton e a Ana Sofia vão te dar todo o suporte. Muchas gracias. Aberto, por gentileza, faça as suas apresentações e as suas justificativas que queria que eu desse. No, yo les agradezco a todos la posibilidad de tener esta charla. Quiero disculparme porque estoy en la cama. Llegué a la madrugada desde Maceió, donde tuvimos módulo. Y bueno, me duermo sentada, así que voy a sostener esta charla por un rato. Y eso, disculpas. La próxima voy a estar bien vestida y parada. Quería también decirles que quedé muy impresionada con los trabajos de todos los alumnos en el Congreso, que realmente me gustaron mucho y que espero que eso se transforme en algo más sustancioso, en un libro, porque el mundo necesita conocer qué pasa en Brasil. Y yo estoy segura que esa semilla que cada uno tiene va a ser un árbol grande. Entonces, bueno, hay que trabajar y poner lo mejor de cada uno en esto. Así que los felicito a todos, estuvieron maravillosos y yo me he sentido muy honrada de haber colaborado un poco con ustedes en algunas clases. Así que nada, adelante para todos. Vamos lá, Milton e Ana Sofia, pode abrir para as perguntas. Eu já coloquei aqui no chat para os alunos que quiserem fazer pergunta, sinalizarem através do chat, assim eu abro a câmera e o áudio para que eles possam falar também. Perfeito. Até agora o pessoal falou boa noite, querida professora Cristina, honrada com a sua presença, o pessoal está muito feliz de ter você aquí conosco. Sí, yo estoy leyendo el chat también y bueno, los saludo a todos. ¿Es necesario que yo escriba en el chat? Não, se você falar, aqui eles todos vão ouvir. Ok. A pergunta ele pode fazer por ali e você responde no... Ok, buenísimo. Cristina, enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, você vai fazendo aí suas considerações e vamos à luta, até as pessoas se empolgarem em perguntar. Como não, como não. Inácio, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Sobre
ela falou que praticamente o movimento da consciência seria uma quarta lei sistêmica, seria uma quarta ordem do amor. E disse que eu encontrei o Bert Helling falando algo na fonte, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Ele disse assim, nesse tipo de psicoterapia, o que vem à luz é ao mesmo tempo uma instrução para a ação, a qual talvez precisemos nos entregar. E ela disse também que um dos livros sobre organizações que ele trata, ele também falou mais claramente sobre isso. Eu gostaria de ver que livro é esse. Ok. Bueno, en Éxito en la vida, éxito en los negocios, es el libro de Bert Hellinger, donde habla del movimiento de conciencia. Entonces, si nosotros vemos que ante una situación de trauma hay dos posibilidades de reacción que son sanas. Una es peleando y la otra es retirándonos. La tercera situación sería congelamiento. Cuando nosotros trabajamos con una constelación estamos mirando situaciones congeladas y esas son las que causan dolor, sufrimiento. Por eso el movimiento puede ser físico o puede ser un movimiento de conciencia. Entonces, al darnos cuenta que así sería como llamamos habitualmente a ese movimiento de conciencia, comienza un proceso y ese proceso va a llevar a un cambio y ese cambio va a traer una modificación positiva. Aquí quiero mostrarles algo, miren, vino mi gata que constela conmigo, se vino a mirar la cámara, así que dentro de poco la van a conocer. Es una preciosura que cuando yo hago constelaciones se sienta a mi lado y mira a las personas con cara de enojadas y no entienden. Bueno, movimiento de conciencia, ahí van a encontrar en Éxito en la vida, éxito en los negocios, el concepto que da Bert Hellinger sobre esto. ¿Cómo vamos? Perfeito. Gracias. Obrigado. Alguma outra pergunta, gente? Vamos? Eu tenho uma pergunta. Professora, A Larissa também, tá? Tá. No semestre passado, eu dei um curso de formação e com meus alunos, nós lemos Um Lugar para os Excluídos. Uhum. E eu já tinha lido outras obras do Bert, mas essa me mexeu profundamente. A cada semana nós avançávamos algumas páginas e era como se eu vivenciasse junto aquela história do Bert, na guerra, na contemplação, e ele fala de muitos e muitos anos, são 25 anos em contemplação, no sacerdócio, e depois na terapia primal e em tantas outras situações que ele foi descrevendo. E ele chega aos 50 anos, ele diz, ainda não estou pronto. Apesar de tudo que ele já tinha conhecido e vivido, e isso me surpreendeu bastante também, porque se espera que um adulto já esteja pronto para tudo, né? E ele humildemente reconhece que não está pronto ainda. Eu também me sinto assim, faço uma formação, já dou formação, porque tenho já algo pronto em mim para oferecer para os meus alunos, mas quando se fala de constelação no judiciário, eu quero saber todas as possibilidades, na psicologia, na pedagogia, e sempre me falta algo. E eu fico dividida no seguinte aspecto: será que eu estou só olhando para aquilo que eu não tenho, ou eu tenho sede de me completar? Porque tudo isso me acrescenta muito. Sempre aprendo e sempre vejo e vivencio em mim muita melhora, tanto nas minhas dores pessoais como na minha formação profissional. Bueno, a ver, Sofía, me pasa lo mismo que a ti. Ufa! ¿Sí?
Parece el nombre de una canción. A mí me pasa lo mismo que a ti. Yo creo que el día que dejemos de aprender, nos morimos. Siempre hay algo más por hacer. Y yo creo que el camino, la llave para estar en la vida bien, plenamente, es la humildad. Si tú te puedes dar cuenta que todavía faltan cosas, estás en el buen camino. El día que no te asombre más nada, que cuando veas una constelación con un niño muerto que no nació, no te conmueva, deja de constelar ese día. Estamos aprendiendo todo el tiempo y hay una cosa que me gustaría resaltar. Ser adulto es un logro, es un logro. Por lo general estamos enredados en situaciones sin resolver de nuestra infancia. Entonces reaccionamos como niños enojados o reaccionamos antes de pensar o antes de sentir. Nos dejamos llevar por el ego. Entonces cuando Bert habla, que dice que recién ahora, bueno, es porque el camino hacia ser adulto es un camino de todo el tiempo. Hay que trabajar, hay que ser consciente. Ese movimiento de conciencia que habla Bert se aplica a esto también. Entonces, tranquila, estamos todos en el mismo barco. Y no hay, la otra cosa interesante es que no hay ningún lado a donde llegar. El camino es el viaje y eso es lo que sirve, el proceso de cada persona. Hay personas, lo veíamos este fin de semana, que pueden ver algo y repetirlo. Otras necesitan leerlo y otras necesitan experimentarlo corporalmente. Todo está bien, no hay una forma de aprender, no hay una forma de procesar. Todas las formas son buenas y son complementarias. Así que vas muy bien y nada, estamos iguales. ¿Sí? Hay una pregunta de Adriana. ¿Sí? ¿Quieren que hablemos sobre TCC? Ajá. ¿Cómo será? Quieren saber cómo serán los trabajos de TCC. Bueno, también voy a participar en la corrección de los trabajos y si necesitan algo, material o bibliografía, pueden preguntarme, yo estoy disponible, ¿sí? Y voy a leer los trabajos también, voy a colaborar en eso con lo que me pida Ignacio y bueno, estoy disponible para lo que se requiera. Ignacio, ¿quieres contar algo? Sim. A Cristina vai auxiliar a gente no trabalho do TCC e todos aqueles trabalhos que já foram encaminhados, a gente tem, está tudo ok, está com a Roberta. E a Roberta viu a parte técnica e a Cristina vai ver mais a parte acadêmica do direito sistêmico em si. Então, não precisa reencaminhar, reenviar, nada disso. E o contato de vocês vai ser através da faculdade, tá? Então, não mande nada direto para a Cristina, não por caixa postal dela. Todas as perguntas que vocês tiverem, a gente filtra, encaminha ela e vocês vão ter a resposta. A Cristina, junto conosco agora no Congresso, assumiu esse desafio junto com a gente e ela vai estar nos auxiliando, tá? Então, pode ficar bem tranquilos que a gente vai estar dando todo o encaminhamento possível. Y yo quiero decirles que se queden tranquilos que voy a hacer todo lo posible para que todos aprueben sus trabajos. A Ana Sofia caiu ou Hamilton? Você está mudo. Hay otra pregunta, dice de Dulce, ¿no? Espera um momentinho. A Larissa tinha pedido a palavra. Hamilton, você pode dar a palavra a Larissa, por gentileza?
Você está no mudo, Hamilton. Eu acho que hoje o problema técnico tá. Aí, Hamilton. Eu vou dar para promover a Larissa. Isso. Tá indo lá. Vamos ver se ela aparece. Apareceu. Eu vou... Libera o microfone dela, por gentileza. Já liberei. Pergunta bem rápida, no máximo 1 minuto, tá? Professora, boa noite. Hola, Larissa. Olá. Maestra, a senhora poderia falar um pouco mais sobre a postura nos atendimentos individuais? Sí, claro, cómo no. Voy a contestar esta pregunta y antes había otra sobre bibliografía, sobre la postura del abogado que vamos a hablar luego. Estás muy linda, Larissa, ¿cómo estás? Tú también, muy guapa. Gracias. En sesión individual a mí me gusta mucho trabajar con varias técnicas distintas. Trabajo con una técnica que yo denomino de A2, constelaciones de A2. Este fin de semana las practicamos en Maceió y cuando yo vaya a Brasilia y vaya a Sao Paulo las voy a enseñar también. En estas constelaciones el constelador o el abogado que está haciendo la constelación, esa constelación va a durar solo 1 minuto. Y ahí en ese movimiento, que es una constelación, la persona nos va a colocar como si fuéramos el problema o alguien con quien tiene un problema. Y luego se va a colocar en relación a nosotros como problema. En ese caso, nosotros somos nosotros mismos, el constelador y representante. O sea, cumplimos varios roles, por eso dura 1 minuto, para no confundirnos y para poder estar bien presentes. Y ahí nosotros sentimos algo, un enojo, una rabia, una tristeza, podemos darnos cuenta si somos un hombre o una mujer, muchas cosas se van a sentir. Depende de cada constelador cuál es su canal de percepción del mundo. Las personas más visuales tal vez puedan ver cosas, pero las kinestésicas van a sentir mucho. Las auditivas van a prestar atención a lo que la persona dice, a su respiración. Los visuales van a ver cómo es la imagen, o sea, cada uno desde su lugar va a poder percibir. Y entonces ahí le hacemos una devolución a nuestro cliente y que ya no es consultante porque nos consulta como abogados, y le hacemos esa devolución y la persona empieza ahí a darse cuenta de algo. A veces, esa constelación de A2 se puede hacer que la persona cambie de posición y nosotros somos ella, y ella es esa persona con la que tiene el problema. Y ahí también se agranda la explicación, se puede ver el conflicto, qué desencadenó el conflicto, y se puede trabajar muy bien. Después podemos trabajar con palitos de madera, o con muñequitos algunos que les gustan más. Yo prefiero los palitos porque son neutros, no tienen color, entonces no tengo necesidad de arrepentirme porque elegí un abuelo color negro y ahora resulta que lo quiero celeste. Y también se puede hacer constelaciones con plantillas de papel en el piso, y en ese caso funciona también excelente. Y todo eso me gustaría mucho practicarlo con todos los grupos la próxima vez, porque tenemos que profundizar en la atención de un solo cliente. Entonces, si no estamos en un taller, ¿cómo hacemos para trabajar con un solo cliente? Y bueno, vamos a tener todas las herramientas para hacer eso. Gracias, maestra. De nada, un abrazo. Algo mais? Alguma pergunta mais? A da Dulce eu já respondi, Cristina. Sí, había una pregunta aquí, era
Sí, ¿cómo era? Si había alguna bibliografía sobre la postura del abogado. Sim, perfeito. Bueno, yo estoy tratando de pasar la tesis de maestría en psicología a un libro para los alumnos que se interesen en derecho sistémico. Pero si se fijan en los dos libros que yo escribí, hay un capítulo referido a cómo se elige un constelador y cómo es la actitud de un constelador. Y eso mismo se puede llevar al derecho y esas mismas actitudes son las que se necesitan para ser un abogado sistémico. Cristina, Ailton, tem duas mãos levantadas da Eunice Schlick, né? E tinha outra que sumiu, mas... Eu vou pedir para a Larissa fazer isso, que agora caiu a minha, voltou e a Larissa está como host. Tá Larissa, bom, Larissa. passa lá. Abre espaço para Carla Ramos e para Eunice, por favor. Acabei de promover aqui a Eunice, tá chegando. Tá bom. Pode falar, Eunice. Eunice. Oi, Márcio. Oi, boa noite. Então, na verdade... Alô? Oi, estamos te ouvindo. Eu tô no celular e tá, eu tô quase sem bateria aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou só parabenizar rapidamente o congresso e eu vou escrever a pergunta para garantir, tá bom? Tá bom, perfeito. Beijo. Outro. Abraço. Beijo. Beijo, beijo. Larissa, tem a Carla. Carla Ramos. Oi, boa noite. Boa noite. Buenas noches, ¿qué tal? Tudo bem? Muy bien. Que bom. Cristina, é uma observação, na verdade. O que eu percebo, assim, por experiência própria e com alguns dos meus clientes, quando a gente traz esse nível de consciência, né? A gente traz, após uma constelação, a pessoa tem acessa esse nível de consciência, existe um ponto onde elas meio que perdem a noção da vida em si, da vida que estavam levando, né? Pela minha experiência própria, eu percebo que é assim, aquela transição entre a boa e a má consciência. Talvez, eu acho que é isso que é o ponto onde a gente fala que há essa modificação, né, que a constelação promove. É isso que, por exemplo, numa sessão de mediação, a gente tem que trazer à tona de uma forma mais veloz, né, porque a gente tem um tempo determinado para isso. Né? Então, quando você fala de todos esses recursos, das formas de constelar, né? E essa situação de você fazer uma constelação em 1 minuto, ela é de muito grande valia. Eu acho que é muito importante para que a gente tenha essa possibilidade de fazer, né? En 1 minuto se puede ver dónde está el conflicto. ¿Y sabes qué es lo más valioso que tiene ese movimiento? Que la persona se da cuenta que ella es parte del conflicto. El conflicto nunca es de uno solo, nunca se genera en un solo lugar, está en las dos personas. Entonces, ahí, cuando nosotros estamos en una constelación, yo siento que la persona entra en un estado ampliado de conciencia. También el constelador si está dentro del campo. Por eso no entramos al campo como antes, nos quedamos fuera. Porque si no, es un esfuerzo muy grande entrar y salir del campo, ese campo ampliado de la conciencia. Entonces la persona con ese minuto puede darse cuenta de algo. Es como si
fuera un rayo que cae en su mente y la mueve del lugar. ¿Sí? Luego puede actuar en consecuencia, se pone la persona en otra posición, más abierta. Entonces ahí comienza su proceso. Ahora, el proceso de cada persona es tan maravilloso porque algunas personas se pueden dar cuenta de algo en el momento y otras van a estar 1 año, 2 años, hasta que de pronto un día dicen, acabo de ver algo. Y nosotros tenemos que tener paciencia para que la persona llegue ahí, a ese momento. No se lo podemos anticipar. Es como estar embarazado y querer que el bebé nazca al mes del embarazo. No se puede. Hay que esperar 9 meses. A veces un bebé nace de 8 meses. A veces nace de 7. Pero hay que tener paciencia y esperar. No sé si se entendió mi respuesta. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Me gustó mucho esto tuyo, esta pregunta. ¿Sabes qué? Creo que deberías escribir sobre esto, aunque sea algo cortito, porque este tipo de preguntas que están haciendo ustedes son disparadoras de muchas cosas interesantes. Entonces, escribe algo breve y luego lo podemos sumar a otros trabajos y a lo mejor en un próximo libro puede tener cada alumno o un grupo de alumnos un capítulo. Y entonces podemos hacer algo interesante para aportar a Bert, a la Hellinger Ciencia, ¿sí? Y me parece que son observaciones muy valiosas, así que te agradezco mucho. No, muchas gracias. Me voy a poner los anteojos para ver la otra pregunta que había también. Mis libros. Yo puedo con todo gusto pasarles en PDF a Ignacio mis 2 libros y ustedes los pueden leer, los pueden imprimir, los pueden pasar a quien quieran, no tengo problema. Así que después de esta charla, le paso a Ignacio los 2 libros. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. A Maria Cláudia disse que estava com a mão levantada, mas a Maria Cláudia, mas eu não estou vendo aqui. E tem uma pergunta da Clara também no chat. Tá. E daí Abre espaço. Claro, você quer que eu leia a sua pergunta aqui no chat? Ou você... Onde está a Maria Cláudia? Pode ler para mim, por favor. Tá. Pergunta da Clara. No livro O Amor do Espírito, Hellinger coloca uma 6ª ordem da ajuda. Ajudar sem ter pena. E no livro Ordens da Ajuda, a 2ª ordem fala de nos submeter às circunstâncias do cliente. Qual a diferença? Yo aprendí primero a salirme de la ayuda. Creo que todos nosotros somos grandes ayudadores. Lo que necesitamos hacer es aprender a acompañar a las personas. ¿Y cómo las acompañamos? No diciéndoles lo que deben hacer, sino dándoles opciones y que las personas elijan. Cuando una persona puede elegir, se está empoderando. Y cuando elige, se hace responsable de su elección. Entonces, ahí nosotros tenemos entre todos los que somos abogados y jueces y nos dedicamos a la justicia, que revisar ese material. Cómo esos órdenes de la ayuda van a servir para acompañar y empoderar. Y nosotros no vamos a ayudar a nadie, porque muchos de nosotros ni siquiera nos podemos ayudar a nosotros mismos. Entonces, me gustaría que le llamáramos al libro Los órdenes del acompañar. Y ahí vamos a encontrar nosotros mismos las diferencias. Vamos a ver qué se puede y no se puede hacer. Fíjense, en el año 1999 se tradujo por primera vez Felicidad Dual, que es el libro que se llama en portugués, ayúdenme,
es el primer libro de Bert en español. ¿Cómo se llama en portugués? Asimetria oculta do amor? Asimetría oculta do amor. En ese libro Bert habla de trabajar sin miedo, sin intención, sin conocimiento. Luego hay un cambio en la forma y él dice sin miedo, sin intención, sin conocimiento, sin emoción. Luego, en el libro El amor del espíritu, aparecen más requisitos. Y cuando Sophie, en el año 2007, empieza con Bert Hellinger, la Hellinger Ciencia, dice, sin amor, sin miedo, sin intención, sin conocimiento, y subraya sin amor. Es interesante porque ahí empieza a hablar Bert de una actitud benevolente y empieza a ver ese tipo de constelaciones donde dice, ahora todos miramos más allá de este momento, miramos al destino, miramos más allá. Es muy interesante porque a través de la lectura de los libros podemos ir viendo cómo fue cambiando la forma de trabajar de Bert. Entonces, actualmente nosotros no queremos ayudar a nuestros clientes. Eso sería como un niño pequeño que quiere ordenar su sistema. Nosotros lo que queremos es acompañar a nuestros clientes a que tomen la mejor decisión posible para el proceso en el que están metidos o que se ha originado en ese conflicto. Nosotros los acompañamos en sus decisiones. Y hay algo importante que me di cuenta en el Congreso, cuando habló Sophie. Los abogados no ganamos juicios. Los juicios los ganan nuestros clientes o los pierden nuestros clientes. Nosotros somos un instrumento para la reconciliación. El resultado no lo podemos decir, si va a ganar, si va a perder, no podemos saber, no depende de nosotros. Por lo tanto, si yo miro mi ejercicio profesional, en realidad nada depende de mí, solo estudiar y hacer lo mejor para mi cliente. Entonces, tenemos que empezar a revisar, porque no hay nada escrito todavía sobre el tema, y lo tenemos que hacer entre todos juntos. Cada uno desde su lugar va a ir aportando una mirada fresca, porque es nueva, y eso va a hacer que esto crezca mucho. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que yo propuse en Sao Paulo, en un grupo, es empezar a hablar de normas éticas para los abogados. ¿Qué cosas podemos agregar de las que ya existen y sirven? ¿Qué cosa nueva podemos agregar desde la filosofía de Bert Hellinger? Eso por un lado. ¿Y cómo sería el desarrollo del acompañar de un abogado sistémico? Me parece que sería muy lindo que entre todos pudiéramos trabajar sobre esos dos puntos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bem, muito bem. Professora, eu tenho uma pergunta da Eunice aqui. Minha pergunta é: como tirar o cliente do transe no atendimento, uma vez que a grande maioria dos clientes chega ao escritório completamente tomado pela dor? ¿Cómo? Volvé de nuevo a hacer la pregunta. ¿Cómo? Como retirar o cliente do transe no atendimento, porque ela disse que quando os clientes chegam ao escritório para serem atendidos, eles chegam completamente tomados pela dor. Sí, ahora, nosotros hablamos también de las etapas del duelo. Todas las personas que tienen un trauma, una situación traumática y un conflicto legal es un trauma, atraviesan etapas. Fíjense, muchas veces alguien recibe una demanda y en lugar de ir a un abogado y preguntar cómo se resuelve, la esconden,
la demanda, o la tiran, o dicen que no recibieron nada, como un niño, ¿no? Que esconde una travesura que hizo. Hay gente, sobre todo en Argentina pasa, yo no sé si en Brasil, quitan las chapas de identificación de las casas, donde está el número de la casa, ¿sí? Para que cuando llega el oficial de justicia no pueda entregar la cédula de notificación y tengan que volver a hacer el trámite después. Eso es una cosa infantil, es algo muy infantil. Entonces, el cliente tiene cierta picardía para hacer eso, pero no puede enfrentar el conflicto. Entonces, sí, la persona está sufriendo, pero también hay que ponerla en un marco de realidad. La persona tiene que ver dónde está situada y dónde la va a llevar su conducta. Si sigue así, la va a llevar al desastre. Entonces, nosotros como abogados nos comprometemos a acompañar a la persona en su recorrido hacia la terminación del juicio, del conflicto, de la negociación, de la mediación, de lo que se trate. Y la persona se va a sentir muchísimo mejor, sobre todo cuando puede elegir opciones. Acá preguntan acerca de los libros, si los pueden comprar. No, yo se los dejo de regalo, los 2 libros. No tienen que comprar nada, se los paso en PDF, ¿sí? Maestra, a Clara agradeceu e a Eunice falou perfeito. Gratidão. Gracias a ustedes. Inácio, você está sem som. Eu tô sem som. Eu falei que a Cristina vai passar os livros para mim e eu encaminho a vocês em PDF, tá? Onde podemos encontrar sobre luto? En realidad, el libro donde yo me manejo con el tema del luto es el libro de Anselin Schutzenberger, y también se los puedo pasar en PDF. Dejé en Maceió un gráfico sobre las etapas del luto, y sí les puedo mandar esa información en PDF para que todos tengan el material. Perfeito. Elizabeth Kubler-Ross, que ela colocou aqui também. Hay muchísimo material de ella, es una mujer que ha muerto hace poco tiempo, y es la primera mujer que empezó a trabajar con moribundos y con enfermos terminales. Ella tiene unos libros muy maravillosos y hay mucha bibliografía gratis de ella que se puede bajar de Google. Así que si necesitan algún tema en especial me lo pueden pedir, pero está todo liberado en Google. Perfeito. Gente, mais perguntas? Aquí el ODEA pregunta algo sobre la lectura para trabajo individual. Hay un libro pequeño que se llama, es de María Colodrón, se llama Constelaciones con Muñecos. Es un libro interesante que me parece que les puede dar algunas ideas. También se lo voy a mandar a Ignacio ahora cuando terminemos la charla de este día para que lo tengan todos en PDF. Perfeito. Eu vou ter que comprar um celular novo para caber tanto livro assim. Bueno, yo tengo 2 discos externos y como 5.000 libros, así que tranquilamente podemos tener discos externos y una biblioteca virtual, ¿sí? Perfeito, perfeito. Eso me encantaría, tener una biblioteca virtual. Tem outra pergunta aí, Larissa? A Adriana fez a pergunta assim. O Sami falou algo lindo ao final do congresso, na parte de perguntas e respostas, que devemos possibilitar que as partes olhem para a própria responsabilidade diante do conflito. Devemos tratá-los de adulto para adulto. Cristina, ¿podría falar algo a respeito? Sí, eso tiene que ver con mi teoría de las cajas. ¿Se acuerdan que hablamos un poco en clase sobre esto? Cuando
una persona entra en conflicto es porque realmente o está en adulto, está en padre o está en niño, pero no en adulto. Entonces, llevar a alguien al terreno del adulto no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cómo podría hacer yo para que alguien se ponga en esa caja? Primero, estar yo en esa caja. Si yo no estoy en adulta, no va a funcionar. Y las personas se dan cuenta cuando alguien finge, cuando no es de verdad, cuando no es serio. Las personas se dan cuenta de eso. A lo mejor al principio se dejan engañar, pero les parece que está todo perfecto, pero hay algo que les hace ruido, hay algo que no les gusta. Entonces, ¿cómo entro en la caja adulto? A través de la respiración, entro en el presente. Cuando yo estoy en padre o en la caja niño, estoy en el pasado. Entonces, a lo mejor yo puedo hacerle preguntas a la persona. Una pregunta podría ser, ¿en qué otro momento de su vida usted se sintió como se siente ahora? ¿Y quién le hizo sentir eso? ¿Usted se acuerda de eso? Con esa simple pregunta, vamos a hacer que la persona diga, sí, yo me sentí así en tal oportunidad. Y fue con mi padre, o fue con un tío, fue con un vecino, o mi hermano, y ahora vuelvo a sentir lo mismo. Ok, y usted se da cuenta que esta persona con la que tiene ahora el conflicto no es ni su padre, ni su tío, ni su vecino, y la persona va a decir, ah, ahora me doy cuenta que no es lo mismo. Se trata de hacer preguntas circulares. En la Universidad de Harvard, cuando se estudia mediación, usamos un libro de Sarah Cobb que habla de preguntas circulares. Esas preguntas circulares pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas. Fíjense el material de preguntas circulares, los va a ayudar muchísimo cuando tengan que trabajar con un cliente. En mediación o ejerciendo la profesión de abogado en el estudio, incluso en las constelaciones. A veces es necesario hablar en las constelaciones. Estuve pensando en el avión acerca de este tema de las nuevas constelaciones. ¿Puede existir algo nuevo sin que se respete lo anterior? No. No. ¿Todas las personas pueden trabajar con las nuevas constelaciones? Yo creo que no. Porque hay clientes que vamos a tener que necesitan de la palabra, no solamente de la imagen. Necesitan de la palabra, necesitan poder comprender. Y nosotros, como consteladores, tenemos que adecuarnos a quien nos escucha. Hay personas que necesitan escuchar una frase sanadora. Hay personas que con solo ver una imagen es suficiente. Y nosotros tenemos que estar muy atentos para ver qué necesita cada uno. Por eso este entrenamiento no se puede hacer por internet totalmente. Por internet podemos tener una charla, pero la vivencia física, lo personal, es muy importante. Eso estuve pensando. ¿Tenemos más preguntas? Larissa, mais Sim. uma aqui da Estela. A Estela perguntou: aonde posso encontrar material sobre eventual trabalho com autores de crime sexual ou violência sexual, inclusive envolvendo menores? Obrigada. Bueno, puedo preparar una lista de bibliografía seria sobre este tema. Hay un libro que está en español de Bert Hellinger que se llama Raquel solloza por sus hijos. No está en portugués, no lo he visto. Es un libro muy interesante y también hay un libro interesante de autores que al principio son todos alemanes, seguían a Bert
al principio, y el libro se llama La Buena Sombra, y está en español. Y es un libro que habla de los conflictos entre países, por ejemplo. Ahora, hay mucho sobre el tema resiliencia que podríamos empezar a investigar y a mirar como aporte. Hay un libro que se llama Los patitos feos, que me parece muy interesante, y también se los voy a pasar para que vayan mirando un poco el tema. Hay otro material de una terapeuta junguiana que puede ser un aporte. Bueno, vamos a ir armando bibliografía por temas, y lo que me gustaría, lo que imagino es tener una carpeta donde haya libros sobre diferentes temas que ustedes necesiten y poder consultarlos. Los otros días a los alumnos de Maceió pude decirles la cita de un libro con página incluida y me miraron, casi se desmayan, pero no voy a hacer eso. Voy a preparar carpetas con libros dentro para que ustedes puedan, como si estuvieran en una biblioteca, ir a un estante y sobre ese tema encontrar varios autores. La mayoría está en portugués también, ¿eh? Así que van a estar tranquilos porque se van a encontrar esos libros en portugués. Perfeito. Depois a gente passa tudo isso por escrito, tá? Sí, cómo no. Bom, gente, temos mais uma pergunta. Quem quer se prontificar, fazer a última pergunta da noite? Aquí hay alguien que habla de preguntas circulares donde se puede encontrar, pero si ustedes entran a Google y ponen preguntas circulares, van a encontrar el libro, el material de Sarah Kopp, y con eso tienen más que suficiente. Bom, tem mais... Oxe. Bom, gente, sinto que sua postura de muita abertura faz minha alma ficar muito feliz. Qué lindo, Clara, muchas gracias. Todos estamos felizes. Olha, fazer uma proposta de conta, me falta ser gratidão, ¿sí? Ó, se vocês gostaram desse bate-papo com Cristina, se vocês me apoiarem, a gente pede para ela vir mais vezes. O que vocês acham? Sí, sí, no, yo también me encantó hacerlo. Les agradezco que me tengan paciencia con mi idioma y estar en la cama. Me parece horrible en la cama, pero bueno, la próxima voy a estar más recuperada. Y tal vez, ¿saben qué? Me encanta a mí no tener un tema para hablar, que las preguntas vengan como si fueran disparos, ¿no? Vienen de todos lados y me gusta eso porque hace que yo necesite, es como bajar un poco y las preguntas me activan. Luego me quedo pensando en los temas. Bueno, yo les dije en el Congreso, hace mucho que espero colegas y ahora los encontré. Así que les agradezco a todos su paciencia. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, alguns recados para a gente concluir e algumas ações. Uma delas é com relação a isso que a gente está fazendo agora. Conversamos bastante com a Cristina nesse período e ela se colocou bastante à disposição porque estamos já praticamente no final da turma 1. Logo, logo acaba o módulo e vocês são os pioneiros. Então, eu vou colocar uma questão de pauta aqui. Primeiro, a próxima aula é com o Sami. 11 e 12 de agosto, se eu não me engano, cai bem no dia do advogado. Na sexta-feira, estamos ajustando um workshop na OAB sobre direito sistêmico e convidamos todos os alunos a participar.
Temos aqui colocando o Dia dos Pais, que é no domingo, né? Vamos ajustar isso, vamos conversar sobre isso. Mas o principal, por questões de falta de agenda, não temos como alterar as datas, tá? E uma das coisas que a gente conversou bastante com a Cristina e depois que acabar o curso? Como fazer? Bueno, después viene lo mejor, porque vamos a poder hacer investigación, vamos a poder escribir juntos, vamos a poder hacer muchas cosas. Sí, se van a poder formar como docentes, bueno, va a pasar mucho. Primero tienen que terminar y después viene lo mejor. Sim, perfeito. Então, a gente pretende criar algo para a gente manter a chama acesa e também auxiliar vocês no dia a dia de vocês. A ajustar tudo que vocês aprenderam nesses anos e colocar em prática, porque eu acho que isso é importantíssimo. E eu queria parabenizar todos vocês em nome de todo o corpo docente que esteve presente no Congresso. Trabalhos maravilhosos. Também queria pedir milhões de desculpas por apertar o prazo de vocês, mas a gente não tinha como não fazer. E surgiu uma ideia de por que não nós continuarmos com essas apresentações desses trabalhos. Sim. Então, são trabalhos riquíssimos e que essa troca de experiência pode ser interessante. Então, nós temos uma época agora de férias, gente, descanso. Então, as próximas 3 semanas vão ser de descanso. Não teremos aula de EAD. Nas próximas 3 semanas, até porque os professores também vão descansar. No, 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 no. A mí me toca trabajar en México un mes y me va a pasar algo muy interesante que voy a compartirlo en la próxima charla con todos. Então, eu vou fechar com a Cristina uma agenda e passar para vocês, tá? Então, nós vamos ter a Isabela, como fez uma pequena cirurgia, mas teremos a Cristina, teremos a continuidade, vamos tocar a parte do TCC, estamos na parte final do projeto. Os trabalhos que foram apresentados no Congresso vão fazer parte de um livro que vai ser revisado. Nós precisamos colocar muito do acadêmico, muito da parte didática de editoras, né? Mas a coisa não para. Então, o Congresso foi realmente um início de uma nova fase. Então, os alemães ficaram impressionados. Ignacio, Adriana está preguntando algo. Quem? Adriana, y me parece que es muy importante lo que pregunta. Adriana, o que ela perguntou? Teremos festa de formatura? Olha, é o seguinte, teremos uma festa de formatura, sim, no último módulo com a Sophie e com o Sami. Quem quiser se organizar, de repente, questões, as mulheres precisam ver mais bem vestidas, vai ser feito no domingo após o intervalo do almoço. Então, domingo após o intervalo do almoço, no último módulo, nós vamos fazer uma cerimônia assim, rápida e uma bela de uma festa que vocês merecem. Uhum. Então, vamos ter uma festa de encerramento, sim. A única coisa que fique bem claro é que, como temos a questão do TCC, as questões acadêmicas e tudo mais, provavelmente a entrega do certificado vai ser simbólica, tá? Porque o certificado a gente vai demorar um pouquinho mais para concluir os TCCs, fazer as avaliações e encaminhar a todos vocês, tudo bem? E o resto da formatura, eu vou fazer uma proposta de pauta aqui. Os alunos deem suas sugestões, se organizem, como toda a faculdade, são os alunos que montam uma comissão de formatura, se organizem, deem as suas ideias, sugestões. Nós estamos pensando em fazer ou no hotel, ou num buffet, ou onde a gente tiver data, mas vai ser feito num lugar, um belo encerramento. E o que eu vejo de coração de vocês, eu pretendo e espero continuar e ver
todos vocês daqui para frente, que todos vocês, como pioneiros, vão ser nossos futuros professores desse crecimiento do direito sistémico no país. Una cosa se me ocurre, Ignacio, te la digo acá delante de todos los alumnos. Mira, tendrían que tener los pioneros algún tipo de pin en su ropa para cuando se reúnan con todos los demás de las otras formaciones, para reconocer y honrar a los primeros, que cuando entren a algún lugar la gente sepa que son los primeros. Tenemos que hacer algo para distinguirlos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te parece bien? Sim, perfeito. O Rogério está aqui ao meu lado, ele é o criador das coisas aqui, ele vai criar o modelo do PIN e passar para a gente poder dar uma avaliada. Ok, buenísimo. Enfim, olha, parabéns a todos, o congresso belíssimo e o congresso foi um divisor de água. Agora, gente, é a reta final, 2 módulos. Bueno, un abrazo a cada uno, que estén bien. Já vamos sentir saudade de vocês e vamos montar uma estrutura de estarmos sempre juntos, porque vocês fazem parte da história do direito sistêmico no país e isso, com certeza, no futuro, vocês vão ser reconhecidos por isso. Muito obrigado demais por toda a paciência, toda a calma, os nossos erros, nossos acertos. A gente tenta fazer o melhor. E temos pessoas assim maravilhosas ao nosso lado, como Cristina. Queria agradecer a todo mundo que ajudou a coordenar essa aula, Milton, Larissa, Sofia. E é o seguinte, estamos juntos e não para por aqui. Vida que segue, até a próxima, comunicaremos, vou ajustar com a Cristina a possibilidade de ela dar uma aula, vamos ver as datas e comunicarmos a todos vocês. Mas com certeza a próxima semana não haverá aulas, quem sabe daqui a 15 dias, tá bom? Okay. Porque semana que vem nós vamos estar comemorando a vitória do Brasil e quase a Copa do Mundo, que nós vamos ser campeões. Sí, estoy segura que sí, van a ganar. Ojalá que sí. Vai, até a próxima. Hasta pronto, gracias. Tchau, boa noite.